Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, espérate, que estoy aquí muy descamisado, no puede ser. Luego me censuran por enseñar demasiado. Así, un poco mejor. Hola a todos. Eh, Como suelo decir yo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí en la parte del mundo donde estéis y parte del extranjero. Bien, perdonad el retraso, pero es que, en fin, el- esto, eh, esto de usar y tirar, quiero decir, los productos estos de de electrónica así baratos y tal, pues el cargador que no me cargaba del móvil, con lo cual no es cuestión de que me quedara en medio del programa sin batería y ¡pah! Como si esto fuera un atentado. Bien, dicho esas tonterías que me pasan a mí, estas cosas, hoy tenemos un programa tremendo, tremendo porque vamos a repartir tortas para todo el mundo, prácticamente, porque se acumulan los acontecimientos y vamos a intentar, voy a intentar, ya hablo con el Papa, vamos a intentar, o sea, plural majestático, ¿no? En fin, terrible. Bueno, que voy a intentar eh, tocar varios temas y tener un cierto hilo conductor y sobre todo sacar un poquito, pues tampoco podemos sacar mucho más, un poquito de luz sobre lo que está pasando en Asia Occidental, antiguamente Oriente Medio. Así que nos metemos rápidamente con el primer vídeo donde vamos a ver al impresentable Keir Starmer, el primer ministro británico, anunciando una cosa lamentable. Lamentable que él lo cuenta, la Unión Europea está detrás de ello y no, esto ya está aprobado, por ejemplo, en España, creo, si mal lo recuerdo, si no lo ven a aprobar, también la Unión Europea y tal, es decir, toda Europa lo va a tener y que es un método de control orwelliano absolutamente brutal bajo la excusa de contarnos que hay que proteger a los menores. Pues vamos con el bueno de Keir Starmer, ahí lo tenemos. Because today is a big moment for our country. This is a big step, real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16. Look, this is not something I do lightly, and I will not present it as cost-free, as if social media has brought no benefits to young people, because clearly that is wrong. But government is always about choices, and it's clear to me that a full ban is the right choice. Now, I come to it as a parent myself. I know exactly the fears that we all feel when we're thinking about this issue. You know, all I've ever wanted for my own children, hand on heart, is for them to be happy and for them to be safe. And I think that's what any parent wants. But I ask the question now, do we truly believe that social media creates a happy environment for our children? Do we truly believe that it's a place where they can feel safe? I don't think I even need to answer those questions, do I? Bueno, aquí veis, este impresentable lo que nos anuncia es, no, vamos a proteger a los menores de 16 años y tal, de las redes sociales que son malísimas. Hombre, a ver, en una cosa estoy de acuerdo con él. Las redes sociales habría que prohibirlas, pero todas, y a toda la edad, a todas las edades, o sea, a los 16, a los 25, a los 89, a los 120, porque como todos sabemos, son un mecanismo de control, de obtención de información de las personas absolutamente brutal, como nunca ni en sus mejores sueños había podido imaginar el más totalitario de los totalitarios en cualquier otra época. Bueno, esto es una distopía orwelliana hecha realidad, con la excusa de, no, hay que controlar a los menores de 16 años, mejor dicho, hay que controlar Internet y que no puedan entrar y tal, a las redes sociales. Claro, lo que no te cuentan, bueno, sí, te lo cuento también, es que, bueno, sí, pero ¿y cómo sabemos si tiene 16 años o no? Pues no, hay que tener una especie de carnet digital. ¡Ah! Que eso es lo que realmente les importa. Es decir, control
directamente desde que ya solicitas la entrada a las redes sociales, porque ¿cómo sabe alguien que el señor que está entrando es menor de 16 años o mayor o no? Si tiene autorización de los padres, por ejemplo, y tal. Bueno, es simplemente una forma de tener el control sobre todos nosotros, más aún si cabe de lo que ya lo tienen. Y teniendo directamente toda la información ya de las redes sociales a su disposición, de los gobiernos, para lo que les dé absolutamente gana y sobre todo para saber nuestras preferencias, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que compramos, con quién vamos, con quién no vamos, lo que le decimos a uno, lo que le decimos a otro. Es decir, es algo realmente tremendo. Bueno, pues aquí está tan feliz y contento esta desgracia humana que es Keith Starmer, contándonos que no, hay que tener cara dura. O sea, no, yo para mis hijos no, les deseo que estén protegidos por esta ley y tal, no sé qué. Seguro que sus hijos tendrán algún sistema para poder zafarse de la ley y poder entrar. Es decir, esto es como todo. En fin, más control que ya nos anuncia Keith Starmer con esta ley, que ya ha sido aprobada. Y a partir de ahora, pues nada, a seguir dejando, porque esto es lo que hacemos, es una dejación por parte nuestra, dejando a estos políticos impresentables, estos aprendices de dictadores, pues que nos controlen completamente, que sepan todo de nuestras vidas, que la privacidad desaparezca ya absolutamente, que no haya manera. ¿Para qué? Ya no hace falta poner cámaras como se hacía antiguamente para espiar a alguien en algún sitio de la casa, del hotel, donde fuera. No, no, si ya tenemos aquí esto, que nos espía permanentemente. Es decir, bueno, pues nada, vimos las distopías orwellianas y seguiremos con esto porque la Unión Europea está aprobando ya, bueno, lo va a aprobar seguramente este verano, el tema del carnet digital y el tema de las monedas digitales. Con lo cual ya eliminada una de las últimas cosas que nos queda de privacidad, que es la posibilidad de pagar en efectivo, ya dispondrán de nuestro dinero como quieran, cuando quieran, y los que no dispondremos somos nosotros, que tendremos que acoplarnos a lo que ellos digan. Y si ellos dicen, no, mire usted, que usted ha ganado X dinero, tal, 4.000 euros, por ejemplo, y resulta que solo se puede gastar este mes 2.000. ¿Por qué? Bueno, porque no queremos que haya más inflación, entonces no queremos que haya mucho gasto. No, pero es que, oiga, mi dinero, yo hago lo que me da la gana. Ah, no, pero es que me da igual, es que el Estado es el que manda. Y quien dice esto dice 1000 cosas más. Podrán impedir que el dinero que tú ganas, la mayoría de nosotros explotados, bueno, yo no muy explotado dentro de cabe, es decir, tampoco me puedo quejar, pero la mayoría de la gente explotada de manera brutal y absolutamente machacada de impuestos que luego no se traducen en beneficios sociales para la mayoría de la población, etcétera, por unos políticos corruptos que son absolutamente, pues eso, unos ladrones y que no, y ya lo dicen con todo descaro y tal. Bueno, pues ahora ya con todo esto el control será absoluto y nosotros seguiremos mansamente obedeciendo a nuestros líderes, estos líderes que tenemos tan maravillosos, que desean lo mejor para nuestros hijos. En fin, terrible y tremendo. Y ahora seguimos en Inglaterra, seguimos en el Reino Unido, y vamos a ver, ya la policía no tiene tontería, no se anda con tontería. Ya, pues, si prohíbes ya lo de las redes sociales a los menores de 16 años, pues ¿por qué no detenerlos? Hombre, detener a los menores de 16 años no es ninguna novedad. Ya, pero mirar. ¿A quién van a detener? Josh! Joshy! Oi! Oi, I'm going to get your child. You're all on camera, mate. You're all on camera. Get back! Oi! You're all on camera. Go away now. You're all on camera. You're all on camera. I am allowed to video call. I'm allowed to video call. I am allowed to video call. I'm away from them now.
Pues aquí lo estamos viendo. Keep away, that's fine, keep away. We'll be releasing that as well. No, you won't. On the what ground? That's part of an investigation. Take that off you. Lo acabáis de ver, ni más ni menos que mientras la policía británica estaba deteniendo a un señor que hemos visto ahí, que era su padre, decidió también detener al hijo. Ya lo habéis visto, a un pobre niño de 5 años, tratándole como lo han tratado. El pobre niño, ¿qué va a hacer si está viendo que detienen a su padre? Es decir, pues lo han metido a la fuerza, salvajemente, y cuenta la noticia que luego dentro le rociaron con gas pimienta. A un niño de 5 años. Bueno, pero luego la brutalidad policial es de los iraníes, de los rusos, de los chinos, que no llevan ni armas. Los chinos, digo, la mayoría de las veces, los policías. Pero no, la brutalidad policial es de otros. Aquí ya detenemos a niños de 5 años. Bien, vamos por el buen camino. Y luego somos unas democracias, eso sí, somos unas democracias y esto se hace democráticamente. Yo no sé qué democracia puede considerar algo legítimo, no sé si legal, porque seguramente tendrán leyes los británicos, a saber, pero sí legítimo el detener, como han detenido esta panda de cenutrios, por no decir otra cosa, a un niño de 5 años. Un niño de 5 años, que era un peligro, ya se ha visto. Que te puede perfectamente, pues no sé, dar una patadita o algo así. Es decir, es alucinante. A un niño de 5 años, que obviamente pues está defendiendo a su padre y protestando porque se llevan a su padre. ¿Qué va a hacer el crío? Es decir, bueno, pues esta es la civilizada Europa, señores. En este caso el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. Y su policía. ¡Ay, señor! Pero bueno, el Reino Unido lleva una temporada en que no paran, ¿eh? Ya hemos visto cómo protegen a los niños de 16 años de las redes sociales, pero los detienen con 5 años. Esto no se sabe cómo se explica esto. Pero no cortos con ello dicen, bueno, esto no es suficiente, esto es cosas internas del Reino Unido. Hay que tener una política exterior dinámica, fuerte, presionando. ¿Y a quién van a presionar? Pues a los rusos, claro está. Y vayamos primero, antecedentes. Los rusos, ya veis la flota en la sombra esta famosa rusa y tal, que todo el mundo conoce, pero bueno. Pues nada, ahí veis el vídeo, ¿no? Hace unos días los británicos, sacando pecho, pues entraron así, esto les encanta filmarlo y tal, en plan operación de estas, contra un pobre barco que va a con lo cual, pues bueno, tienen que montar este circo, ¿no? De que, fíjate, un Chinook aquí bajándose por las cuerdas y tal. Muy peliculero todo, porque les encanta. Muy tipo James Bond. Ya digo, para tomar, para incautar, para secuestrar un barco desarmado. Bueno, ¿qué más da? Pero esto tiene que ser peliculero, otro helicóptero allí, venga, va. El barco, aunque de bandera, el barco en concreto era un petrolero que se llama Smirtos, con bandera de Camerún, pero eso lo de menos porque transportaba petróleo ruso y salía desde el puerto de Ust-Luga en la región de Leningrado, es decir, por donde está San Petersburgo. Y estaba cruzando el estrecho del canal, el canal de la Mancha, y ahí es donde lo abordaron esta panda de impresentables. Claro, ¿qué pasa? Pues, ahí vemos el itinerario desde San Petersburgo, pum, pum, por el Báltico, luego salen hacia el Canal de la Mancha y tal. Bueno, y ahí van y lo detienen. Esto tiene consecuencias. Porque además todos son muy valientes, los británicos, los franceses, deteniendo barcos rusos, siempre y cuando no vayan escoltados por barcos rusos. A veces van. Los rusos no pueden escoltar a todos sus barcos petroleros y no digamos ya todo tipo de barcos mercantes, etcétera, no tienen capacidad. Ni siquiera organizando convoyes ni nada de esto en plan Segunda Guerra Mundial, no. Entonces algunas veces sí que lo hacen y cuando lo hacen, no, ahí no pasa nada. Pues son muy valientes todos estos, cuando siempre se enfrentan con niños de 5 años, con barcos desarmados, muy valientes siempre los británicos de toda la vida. ¿Consecuencias de esto? Pues que los rusos cada vez están más enfadados. Y fijaros lo que nos cuenta, más o menos,
el asistente, uno de los asesores del presidente ruso, Nikolai Patrushev, que declaró que los puertos rusos reciben regularmente buques con minas adheridas. Ya sabíamos de algún caso, ¿eh? Se pudo ver, incluso se pudo documentar. Dice, probablemente procedente de Europa. Hombre, no va a ser. ¿De dónde va a ser? Según Patrushev, los países occidentales están elaborando escenarios de ataques preventivos contra las bases marítimas de Rusia, con la esperanza de confinar a la flota rusa y sus bases y obligarla a romper el bloqueo con pérdidas de buques, es decir, de crear una situación de batalla, de conflicto. Patrushev subrayó que esto no se puede permitir, ya que el mar Báltico y el mar Negro sirven para el volumen principal, o son fundamentales en el principal comercio marítimo de Rusia. Es decir, que la mayoría de las mercancías salen por ahí, por el mar Negro, abajo en el sur y por el Báltico. Aquí tenemos la noticia de Telegraph de la fragata abre fuego contra una embarcación británica en el Canal de la Mancha. A esto íbamos a la segunda cuestión. Son muy valientes cuando no hay nadie, pero en este caso, y en un barco, como veis aquí en la noticia, que nos cuenta de Telegraph, cuando van escoltados, la cosa es distinta. Y como podéis ver aquí, fragata rusa abre fuego contra una embarcación británica en el Canal de la Mancha. La fragata rusa, almirante Grigorovich, supuestamente realizó varios disparos de advertencia en dirección a un yate con una bandera británica después de que se aproximara demasiado en el Canal de la Mancha, informan los medios británicos. Según The Telegraph, el buque perteneciente a la flota rusa del Mar Negro ha estado operando durante las últimas semanas cerca de las aguas británicas y, entre otras tareas, escoltaba petroleros de la flota, la llamada flota La Sombra. Por su parte, Sky News informa que tras el incidente, buques británicos y franceses fueron puestos en estado de alerta y que el episodio se produjo después de que la Marina británica capturara el petrolero Smiths, del que acabamos de hablar. ¿Qué queremos? Bueno, ¿qué queremos? No. Esta panda de impresentables, británicos, franceses, el resto, pero vamos, ahora estamos hablando de los británicos en concreto, nos quieren llevar de cabeza en la guerra con los rusos. Imaginémonos que se acerca el yate este con... Habría que ver qué intenciones. Le hace disparos de advertencia. Los británicos y los franceses mandan, como aquí cuentan, sus barcos, no solo los ponen en alerta, y a partir de ahí hay un intercambio de fuego que acaba en daños, no digamos ya con el hundimiento de alguno de los barcos. Y a partir de entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué? Escalada, claro. Ni te cuento si el que se ha hundido es el barco ruso. Pero si es uno británico, si es uno francés, ¿qué hacemos? ¿Cómo paramos eso? ¿Cómo arreglamos el desastre? Bueno, pues esta panda de impresentables, esta panda es que no tengo adjetivo, es esta panda de desgracias humanas, es decir, nos está llevando una guerra contra Rusia, pero a una velocidad de vértigo, haciendo todos los días prácticamente todo tipo de, digamos, incidentes, especialmente en el Báltico, pero no solo en el Báltico, como hemos visto también en el Canal de la Mancha, todo tipo de incidentes cada vez más graves. A ver qué pasa, ¿no? Vamos a seguir tocándole las narices a los rusos hasta que los rusos se cansen en algún momento, no sabemos cuándo, y entonces los rusos no van a responder solo como en este caso, pues haciendo unas salvas o lanzando unos cañonazos al aire, uno tal, no. Van a responder no con un Oresnik, sin carga, como dice Putin, que no tenían. Vamos, sin carga no tenían carga, pero que eran de prueba para medir sus capacidades en el campo de batalla. Bueno, eso es lo que dice Putin. Pues bien, nos van a soltar un bombazo nuclear. Y verás qué gracia. Porque le seguimos provocando. Ya lo entraremos en más cosas. Pero bueno, en eso estamos. Y los ucranianos, no olvidemos que cuando hablamos siempre de ucranianos, significa Europa y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sin las capacidades de inteligencia de Estados Unidos y sin el apoyo financiero, y no solo financiero y armamentístico, sino sin
y esto cada vez es más importante, sin el traslado que ha hecho Ucrania de sus fábricas de drones a Europa, al resto de países de la OTAN o de la Unión Europea, no podrían continuar la guerra. El suministro constante de drones o de piezas que como mucho lo que hacen es ensamblarlas, ya, esto es como un mecano, además se va muy rápido. ¡Pum! Que está haciendo la Unión Europea a los ucranianos, que son fabricadas en Europa, por lo tanto, en principio, los rusos no podrían atacarlas, en principio, ya veremos qué pasa. Pues están generando una capacidad de los ucranianos para tener drones no solo ya de corto, sino de largo alcance y de medio alcance cada vez mayor. ¿Y esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que están atacando, como hemos hablado otras veces, las líneas logísticas de los rusos. Y las líneas logísticas, por ejemplo, que conectan Crimea con la antigua Rusia, frontera rusa, ucraniana, a través de lo que es Gerson y de lo que es Zaporilla. Ahí se puede ver en un mapa. Bueno, pues están atacando, en concreto, la carretera fundamental que une esto. De hecho, pasa por allí, por cierto. Ahí lo tenemos. Bueno, tenemos las consecuencias. Un coche con alguien que no habrá quedado muy bien porque el pobre coche, la parte delantera, está hecha polvo. Esto que no lo tapan, ahí podemos ver el agujero. A ver, estos agujeros en los puentes, esto es un ataque a un puente, que está aquí en el mapa, te lo indican, está ahí en el punto rojo este. Estos agujeros se reparan rápido, es decir, no es un problema. Retrasan, es decir, pues un día o dos o tres, como mucho la logística, hasta que pongan ahí algo y ya está. Pero nada más. El problema de esto es ya no cuando están atacando puentes o carreteras, sino cuando están provocando a los rusos, atacando y matando civiles. Porque aquí atacan civiles, o sea, ya no es que pase un coche y bueno, le ha tocado mala suerte, es que están atacando directamente población civil. Objetivos que son civiles, que no hay nada ni remotamente militar cercano. Y claro, esto va increciendo. Con el motivo, provocar a los rusos para que respondan, que es lo que se quiere, para que respondan con brutalidad. Esto es lo que se busca. Esto es lo que buscan los europeos y sobre todo los británicos, junto con los bálticos y los nórdicos. Bueno, pues esto que vemos aquí, el ataque a este puente en la carretera R280, que es clave para conectar, ya digo, por tierra Crimea con Rusia, es un caso más de los múltiples que hay ahora. Y no olvidemos que es que el problema no es, si es legítimo en una guerra, que los drones ucranianos ataquen la logística rusa, pues es lo normal, lo raro sería lo contrario. Vamos, que no lo atacaran. El problema no es ese. El problema es que estos drones de medio alcance, unos 150 kilómetros, los están fabricando fundamentalmente en Europa. Es decir, que somos los que les proporcionamos la pistola, para entendernos, para que, ¡pum!, no solo maten militares, sino también civiles. ¿Qué esperamos los europeos? ¿Que los rusos eso lo van a consentir durante mucho más tiempo? Con la presión cada vez mayor que hay en Rusia y en el establishment ruso, como ha señalado Patrushev, para tomar medidas mucho más duras. Es decir, esto de estar suministrándole los drones que están costándole vidas humanas civiles a los rusos y también están destruyendo, como veremos ahora, están destruyendo buena parte de sus capacidades energéticas. ¿De verdad pensamos que los rusos no van a hacer nada nunca? ¿Que no va a llegar un momento en que el oso ruso va a pegar un zarpazo y va a decir hasta aquí hemos llegado? Pero hay que seguir utilizando a los ucranianos para provocar a los rusos, a ver si hay suerte y responden con contundencia. El problema es que a lo mejor responden con demasiada contundencia y entonces pues las consecuencias van a ser terribles. Bueno, pero no solo hacen esto, como decía, también si nos vamos están atacando Moscú, ya con un desparpajo absoluto. Y a ver, sitúa una potencia nuclear, ahí lo podemos ver, fíjate el pedazo, bueno, ahí se ve un dron FP-1 ucraniano, que son como una especie de avionetillas, para que nos hagamos una idea, pequeñas, y que pum, llega, y que ahí se le ve ahora, y que está atacando. Bueno, pues han estado atacando durante las últimas 24 horas en los alrededores de Moscú,
y le han pegado un pepinazo, por ejemplo, a una refinería. A una refinería que es la principal, ahí lo vemos, ¿ves? Una especie de avionetillas, por llamarlo de alguna forma, que son drones, no tripulados, que vuelan muy, muy lento. Pero claro, si te lanzan 200 y pico, esto lo confirmó el otro día Zelensky, estamos lanzando en promedio más de 300 drones todos los días, de largo alcance, no estamos hablando de los que están en torno a la línea del frente, esos hay miles todos los días, no. Entonces, claro, alguno pasa. Esto, y vas en un territorio tan grande como Rusia. Y en una ciudad como Moscú, ahí lo vemos también, ¡pum! En una ciudad como Moscú, que su área metropolitana es enorme, y aquí lo vemos. Esta es la refinería que han impactado y que tiene severos daños. Y que es una refinería fundamental, ya digo, para el suministro de Moscú. Moscú, unos 12, 14 millones de habitantes teóricos, con su área metropolitana supera los 20 millones. Y la capital, claro está. Ya digo, este ataque, por ejemplo, a esta columna de humo que se ve aquí es a una refinería de petróleo que está en torno a unos 15 kilómetros de distancia del centro de Moscú. ¿Qué esperamos? Que esto, venga, vamos a seguir. Y ya después de la refinería atacamos otras cosas. Ya digo, sin olvidar, y venga, al Kremlin ya directamente. Ya se lo ha atacado alguna vez, pero más simbólicamente que otra cosa. Ya no, con drones más. A ver qué pasa, ¿no? A ver si se despiertan los rusos. Y ya digo que el problema no es que los ucranianos ataquen una refinería, que es legítimo. El problema es que lo están atacando gracias a que los europeos y los norteamericanos les proporcionamos los drones y les proporcionamos la inteligencia necesaria para guiar esos drones hacia sus objetivos. Porque si no, los ucranianos no serían capaces de nada de esto. Sin esa ayuda, Ucrania ya habría perdido la guerra. Tal cual. Esta guerra se está prolongando de manera, entre comillas, artificial, gracias a que los europeos fundamentalmente, pero también los norteamericanos, le proporcionan todo lo necesario. Y además, con la ventaja de que como se fabrica, se hace en Europa, pues los rusos no pueden atacar, en principio. En principio. Vamos a ver qué pasa el día que se harten y ataquen una fábrica de drones en Europa. A ver, ataquen a Rheinmetall, ataquen a uno de estos. Porque los europeos son tontos, pero incluso hasta los más tontos ya se han dado cuenta de que, pues vamos a fabricar drones, que parece que eso es lo que ahora mismo es más efectivo. Bueno, los Leopard ya no. La artillería convencional como que tampoco. Venga, vamos a darle drones a los ucranianos. Les ha costado, después de que llevamos más de 3 años de guerra de drones intensiva, pero de verdad. En estas estamos cuando, y ahora vamos con un señor que es un señor que es ruso, a ver si yo digo bien, porque es Slutsky, mal pronunciado, este señor que tenemos aquí. Bueno, pues este señor que es ruso y que es a ver, no me acuerdo ahora qué dirigente, pero es un dirigente ruso, es decir, viene por aquí. Es que lo tengo que leer porque si no, no lo veo. Bueno, Slutsky ha dicho lo siguiente. Titular, Alemania está arrastrando a la OTAN hacia un apocalipsis nuclear. No está mal. Para empezar, leo textualmente. Alemania está jugando peligrosamente con el puño militar ruso y arrastrando a la OTAN hacia un apocalipsis nuclear. El comandante de la Fuerza Aérea Alemana, Holger Neumann, declaró en una entrevista para Telegraph que está listo para lanzar ataques contra Kaliningrado y San Petersburgo tan pronto como esta noche. Esto lo ha declarado, aquí te viene, Leonid Slutsky, este señor, lo que acabo de leer es textual, que es el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma Estatal Rusa, es decir, del Parlamento. Este señor es el presidente del Comité de Asuntos Internacionales del Parlamento ruso. Vuelvo a leer por la gravedad de las declaraciones, porque estamos viendo que los rusos, la parte dura, cada vez tiene más peso, y tengo buenas fuentes al respecto, y que en un momento determinado ni siquiera Putin va a poder, digamos, con su moderación estratégica desde el punto de vista excesiva, va a poderlos frenar y va a tener que ceder ante sus puntos de vista. Bueno, pues
Claro, propiciado porque es que lo que está haciendo Europa es delirante. Y Alemania, encima un país pacifista, como ha demostrado su historia desde la unificación, desde el último siglo y medio más o menos, un país pacifista que nunca ha tenido una guerra con nadie, y menos con los rusos, nótese la ironía. Bueno, pues repito porque merece la pena. Esto es textual, lo que dice Slutsky, Leonid Slutsky, el presidente del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma del Parlamento Estatal ruso. Alemania está jugando peligrosamente con el puño militar ruso y arrastrando a la OTAN hacia un apocalipsis nuclear. El comandante de la Fuerza Aérea Alemana, Holger Neumann, declaró en una entrevista para Telegraph que está listo para lanzar ataques contra Kaliningrado y San Petersburgo tan pronto como esta noche. En fin, sigue diciendo Slutsky: Rusia no amenaza a nadie ni busca un conflicto con la OTAN, pero la locura y el descaro de los rusófobos bálticos y alemanes realmente pueden llevar al mundo al borde de una catástrofe nuclear. No sé, ¿se puede decir más claro? Señores, no sigan por allí, no sigan por ahí, no sigan provocando a Rusia, que es la primera potencia nuclear del mundo. Estamos jugando con fuego y no por el calor del verano, que también, pero bueno, es decir, advertidos estamos ya, no se sabe ya, 200.000 veces. Y nos siguen advirtiendo que va a llegar un momento que no nos van a advertir. Y ese momento no va a ser en 2030, ya lo digo. Puede que sea hasta este verano, en el que van a tener que tomar medidas y lanzar algo gordo contra algo gordo. Entonces, ¿qué haremos a partir de ahí? Nuestros líderes, nuestros queridos líderes europeos que nos llevan a una guerra contra Rusia para camuflar, claro, eso sí, el desastre económico que ellos mismos han generado y que tienen a Europa arruinada, absolutamente arruinada, absolutamente endeudada. Esto es un desastre generado por unos líderes que son incompetentes y corruptos, que roban a manos llenas, que nos roban, no roban a los marcianos ni al limbo, no, que nos roban a manos llenas, que nos atracan. Es decir, bueno, pues esto no conformes con atracarnos para tapar que nos están atracando, estamos jugando con el enemigo exterior. No, esto es culpa de los rusos y tal, y que nos van a invadir y estas cosas, y estamos jugando a provocarlos, a invadir Kaliningrado y atacar San Petersburgo. Y esto lo dice un general de la OTAN, alemán, que si hace falta lo hace esta noche. Hace estas declaraciones incendiarias. ¿Pero qué esperamos? En fin, tremendo. Tremendo. Y bueno, por supuesto, el Slutsky termina diciendo, esto ya no es textual, subrayando que cualquier intento de lanzar, obviamente, misiles de la OTAN hacia Kaliningrado, San Petersburgo o cualquier otra ciudad rusa sería considerado un ataque a la integridad territorial y representaría una amenaza crítica para la soberanía rusa, lo que conllevaría, y esto sí es textual, respuesta inevitable, incluyendo medios de disuasión nuclear, que nos pegan un bombazo nuclear. Nos la estamos ganando a pulso. Luego vendrán nos llevaremos las manos a la cabeza y tal, y estas cosas. Bueno, en fin, vamos con una parte cómica, una pequeña, porque si no esto va a ser atroz. Y hoy se reunía, bueno, el G7, y aquí en el G7, bueno, lo primero que hay que ver, fijaros en la mesa. Fijaros en la mesa. Pero ¿cómo que G7? Si nos ponemos a contar, aquí no hay 7. Vamos a ver, ahora lo contaremos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por lo menos. No, 11. ¿Por qué? Porque está la Unión Europea. Y va este mamarracho, ¿cómo se llama? El presidente de la Unión Europea, que no pinta un pimiento, este portugués, no me acuerdo del nombre, da igual. Y la señora von der Leyen. 2 más. Oiga, ¿la Unión Europea es un Estado? Que yo sepa, no. ¿Estos qué hacen ahí? En el G7. Bueno, vale. Pero ya el colmo es que tuvimos aquí al señor Zelensky. ¿Qué hace el señor Zelensky en el G7? Es una cosa delirante. Pero ¿por qué este señor tiene que tener aquí por lo menos voz? No sabemos si voto, pero por lo menos voz en el G7. Es que es una cosa. Y luego dicen que no están alineados.
que no van con un bando. Es que es tremendo. Bueno, ahora vamos con la parte más cómica aún, y es que los alemanes quieren que le bombardeen los rusos y los norteamericanos. Está claro. Tocándole las pelotas se ha acercado aquí, como veis, a Donald Trump, y le ha regalado una camiseta de la selección alemana con el número 47. No sé si lo del número 47 tiene que ver con los años que llevan los norteamericanos intentando cargarse a Irán y no lo han conseguido. Luego se la está jugando, señor Merz. Bueno, más tonto que Merz está complicado, ¿eh? De hecho, en su partido se lo quieren cargar y poner a otro. Fijaros cómo está la cosa. Todos estos que hay aquí, mira, escuchad aquí. Fifi, jaja. Mire, señor Trump, tome. Una camiseta de la selección alemana. Y mira qué cara tiene Trump diciendo, me cago en la madre que te... En fin, más o menos. Y toma, ahí, mira, qué divertido, el 47. ¡Hala! ¡Qué gracioso! Pues no sabe qué hacer con ella. Dice, bueno, aquí, ¿vale? Este trapajo lo dejo aquí, me cago en la leche, lo voy a bombardear otra vez, como la Segunda Guerra Mundial. Alemania se está ganando una invasión doble, es decir, bueno, a esto se dedican nuestros líderes del G7, que ya debería hacer el G10, pero bueno, y a hacerse estas cosas, en fin. Estos son los que elegimos, ¿no? Los que votamos. Los europeos deberíamos repensarnos estas cosas, de a quién votamos. Es más, deberíamos repensar por qué votar. Porque si no, ¿qué me da uno de estos que un Macron, un liberal, digamos, bueno, todos son liberales, es decir, un Macron, que un Merz, que es un conservador, que pues, alguno que esté por aquí que sea un socialdemócrata, pues es que eso es lo mismo. Es que da igual. Aquí los tenéis a todos juntitos. Bueno, en fin. Y vista esta parte cómica, ¿no? Del sentido del humor este tan fino que tienen los alemanes, tan delicado, pues vamos con el secretario de Guerra, que va a decir muchas tonterías, ¿eh? No os preocupéis, que luego yo me voy a centrar en la parte importante. Vamos con él, que se va a poner a decir tonterías, luego resalto yo la parte importante. In partnership with the Venezuelan government. This is a huge deal. I mean, they invited our military in because they have a foreign terrorist organization on their soil in Tren de Aragua, the founder and leader, and we were able to identify where he was and kill him. Just like we would kill Al-Qaeda or ISIS, and we did in the Middle East, we treat these foreign terrorist organizations the same way, just like we do with drug boats when we identify they're run by those FDOs. So that was a great development. I mean, think about that. President Trump had the foresight to seize Maduro, change the relationship. We have a totally different energy dynamic around the world. By the way energy flows today, the Straits will be nowhere near as relevant 1 to 2 years from now. Because of the foresight of President Trump, he's made us energy independent at home. We're a net exporter. Now Venezuela, through our partnerships. Now we're killing foreign terrorist leaders who have terrorized the American people. The amount of drugs and gangs that came from energy the United States of America. Prices are pretty high right now. It's a huge deal. Aquí viene la parte importante. Bueno, aquí como siempre estoy contando tonterías, es igual los yihadistas que unos tíos que están haciendo narcotráfico supuestamente, que en fin, no sabe cómo defenderse, que es el Tren de Aragua, porque han hecho, como sabéis, una operación conjunta en Venezuela junto con los norteamericanos para acabar con un líder de estos. Aquí lo interesante es que dice, bueno, tal lo de Venezuela, que ya son de los nuestros y tal. Y aquí lo interesante es cuando dicen, el presidente da la previsión de apoderarse de Maduro y tal, cambiar la relación. Tenemos una dinámica energética totalmente nueva. Por cierto, la forma en que fluye la energía en los estrechos ya no está ni de lejos, ya no es tan relevante. Esta es la clave. Y ahora veremos por qué. Esta es la clave. Aquí reconoce que todo esto que se está haciendo está en última instancia siempre teniendo en cuenta dos cosas. Una que no dice, pero que es obvia, porque lo han dicho otras veces, no dice aquí, lo han dicho muchas veces, es que es China, el gran competidor. Y ahora veremos lo que tiene que ver Irán, Rusia, los conflictos en torno a ellos y China, el gran competidor, y lo que nos dice, la clave de todo, yo siempre lo digo, soy muy pesado, todos los conflictos cuando rascas pueden tener muchas capas, pueden tener muchas lógicas normales, pero tienen siempre
un fondo que es el mismo, casi siempre, que es el control de los recursos energéticos y estratégicos. Y por eso, acorralado, el tonto de Peter Hetze, en un momento determinado dice, no, pero hemos conseguido invertir la energía, nos hemos quedado con la energía, más o menos, es lo que nos viene a decir, con la energía de Venezuela y tal, y ya lo del Golfo hemos cambiado, lo de los estrechos nos da igual. A ver, tiene que de alguna manera encubrir la derrota, ¿no? Pero sí tiene una parte de razón en que, ¿qué están haciendo los norteamericanos? Ya lo veremos. Y ahí podemos verlo en el mapa anterior. ¿Qué están haciendo los norteamericanos? Los norteamericanos ya por fin se han dado cuenta, después de muchos años, después que de Obama hiciera el famoso cambio de pivote Asia-Pacífico, es decir, contra China, aquí lo podemos ver, se han dado cuenta ya de que este triángulo en rojo, lo del verde son países más o menos afines, hay que quitar a Siria, que ya Siria no, pero bueno. Pero lo importante es el triángulo este que yo llamo imbatible, el triángulo este de la muerte para el Occidente, que es Rusia, China e Irán. Esto domina Asia, completamente, e incluso Eurasia, es decir, también Europa. Porque además son tres potencias, dos potencias mundiales y una regional, claves. Mientras haya esta unión, los norteamericanos, el imperio estadounidense y sus vasallos tienen pocas opciones. Por eso estamos viendo que los norteamericanos, que ya se han dado cuenta de esto y que saben, y esto es importantísimo, que ya no tienen capacidad militar para derrotar a China así de forma directa, y que eso supondría además unas pérdidas brutales, armamentísticas y todo tipo, además de un riesgo de escalada nuclear, han decidido, después de que han fracasado sus dos intentos, optar, y ahora veremos cuál es la opción por la que han optado, después de que digo de que han fracasado sus dos intentos, el de Rusia y el de Irán. Fijaros, con los demócratas llegan y dicen, bueno, vamos a reventar Rusia, como hicimos con la Unión Soviética, que estalle, que se fragmente en repúblicas, digamos, étnicas, entre comillas, pero bueno, porque no hay tantas etnias ni tanta población étnica que no sea eslava como para poder crear repúblicas étnicas, pero bueno, da igual. Es decir, Yakutia, por ejemplo, sí, porque hay 4 gatos, pero por poner ejemplo, da igual, esto lo de menos. Vamos a fracturar, a reventar Rusia, porque es el principal apoyo mundial de China en materia de combustibles fósiles, pero incluso de capacidad de refinamiento nuclear, de ayudarles en la construcción de plantas nucleares, también en temas de un montón de minerales estratégicos. Ellos son grandes productores de níquel, titanio, en fin, un largo etcétera. Entonces es clave para China. Esta alianza es clave. Irán es el tercero. El fracaso de intentar romper Rusia con las sanciones económicas a través de la guerra de Ucrania ha llevado a Trump a intentarlo con Irán. El tercero, como además no tiene armas nucleares, tiene menos peligro. Bueno, pues fracaso estrepitoso. Estrepitoso. Que Irán hace lo mismo. Es decir, no solo un cambio de régimen, sino fracturar directamente el país en diferentes partes étnicas, es decir, el Kurdistán iraní por un lado, el Baluchistán iraní por otro, los azeríes iraníes pues, que hagan otra cosa, los turcómanos también, en fin. Porque Irán es un país que, aunque la mayoría es persa, pero sí tiene muchas importantes etnias de diferente tipo, árabes también, una parte árabe y tal, es decir, hasta judíos tienen, de religión me refiero. Bueno, pues tiene sinagogas, de hecho. Pero bueno, pues esta es la clave. Además, encima, Irán también, como en menor medida, pero también como Rusia, principal o fundamental suministrador de petróleo y gas para China. Y encima con descuentos, como también hacen los rusos, por cierto. Si vamos a por estos, ¿qué es lo que pasa? Es decir, que como han fracasado, y esto ya lo llevan haciendo desde hace un tiempo, como han fracasado y no saben cómo romper, están viendo diciendo, bueno, de ahí sale el PTG diciendo, no, pero esto, ya los estrechos, no es que los estrechos no tengan importancia, ahí lo vemos, no tengan importancia, que sí la tienen. Es decir, es que una guerra allí está debilitando, por lo menos en el corto plazo, fundamentalmente a Asia.
Y aquí lo vemos en el mapa de arriba. Aquí vemos a China en color rojo y países más o menos alineados con China, no todos, Filipinas no está alineado con China, pero bueno, que tienen comercio importante y sobre todo donde deslocaliza China buena parte de su producción de componentes y de otras cosas, de su cadena de suministros. Pakistán, Bangladesh, Tailandia, Vietnam, Malasia, Indonesia, en general todo el sudeste asiático. Ya existía desde hace bastante tiempo la guerra civil en Myanmar, aquí justo encima de Tailandia, los enfrentamientos entre Tailandia y Camboya que hemos visto el año pasado y también este año, fronterizos, enfrentamientos militares, muy graves, es otra forma de desestabilizar toda esta región que es fundamental. Los países ASEAN, la región ASEAN es clave, porque es un suministrador y también un comprador. Y no olvidemos que China es el gran productor del mundo y el gran comerciante. Es decir, el país que más vende, también que más compra. Es decir, pero bueno, esto es clave porque hay dos regiones en el mundo que son vitales para China y para su desarrollo, crecimiento, etcétera, que son el sudeste asiático, los países ASEAN. Si caotizamos los países ASEAN, y esto lo están intentando ya los norteamericanos y sus vasallos, pues tienen problemas. Tienen un beneficio secundario, aunque han perdido contra Irán la guerra, pero el control de Irán del estrecho de Hormuz y la guerra que ha impedido a los países del Golfo suministrar petróleo y gas y más cosas, fertilizantes, etcétera, hemos hablado muchas veces aquí, hacia el sudeste asiático, también hacia Japón, pero como los norteamericanos les da, o Corea del Sur, les da absolutamente Taiwán, sacrificar a sus vasallos, esos son peones en el tablero de ajedrez. Si Japón tiene problemas, que nos da igual. La cuestión es que tengan problemas gente que depende, a ver, las relaciones económicas entre Japón y China también son importantes, la de Corea del Sur, pero bueno, con lo cual también en ese sentido les perjudican a los chinos. Perjudicar a toda esta región significa perjudicar a China y por lo tanto hacer que su economía se resienta. ¿Qué han hecho los chinos durante todo este tiempo hasta ahora? Reducir su consumo de energía, fundamentalmente de energía de petróleo y gas. ¿Por qué? Los chinos han estado, aparte de liberando buena parte de sus reservas de petróleo, de gas, etcétera. ¿Para qué? Para abastecer a estos países. Incluso Filipinas, que son enemigos desde el punto de vista político-militar, son socios de los norteamericanos. ¿Por qué? Porque estos países son claves para su cadena de suministros, en su logística, etcétera, y no quieren que se hundan. Y eran los países más afectados por el cierre del estrecho de Hormuz y la imposibilidad de salir del Golfo Pérsico de un montón de cosas, como he dicho, petróleo, gas, fertilizantes, azufre, helio, hemos hablado muchas veces. Esta es una manera también de fastidiar a los chinos. Los chinos lo saben y por eso han implementado esta política actual de sacrificarse, digamos, relativamente ellos para evitar que esto se hunda. Porque la cosa está muy, muy cruda, ¿eh? Es decir, que esos están sosteniendo el sudeste asiático y no solo el sudeste asiático, los chinos ahora. Y vamos al otro mapa, al que está debajo. Esta es la otra pieza clave, Europa. Desde el punto de vista comercial, Europa es el gran destino. Por eso todas las, o casi todas las grandes rutas de la iniciativa de la Franja de la Ruta China tienen como destino Europa. No todas, pero bueno, las principales. La que va por el norte y la que va por el sur. La que va por Rusia y la que va por Irán. Qué casualidad. Luego, presionar, aquí vemos a los norteamericanos, presionar a los europeos para que pongan en serios problemas el comercio con los rusos, con los chinos, es decir, para que reduzcan su comercio con los chinos a través de aranceles, de múltiples cosas, se desconecten al menos parcialmente. Esto hace un daño a China tremenda, porque es uno de sus principales mercados. Una vez que los norteamericanos han empezado, digamos, a disminuir su comercio con los chinos, todavía sigue siendo muy grande, ¿eh? Pero bueno, este es el gran mercado. Los dos, aquí lo vemos, el europeo y los países ASEAN. Si destrozas Europa, estás destrozando directamente a China.
si destrozas a los países ASEAN, estás acabando con los chinos de manera indirecta. No te enfrentas a ellos militarmente, ni siquiera políticamente de manera directa, pero en esto estamos. Si Europa, como hemos hablado antes, a través de la locura y de la subordinación de los políticos occidentales europeos a Estados Unidos, lleva a Europa a una guerra con los rusos, Europa se va a ir a la mierda y la capacidad de comprar bienes a los chinos se va a reducir de manera brutal. Los hemos fastidiado indirectamente. Si hacemos lo mismo con los países de la ASEAN, pues vamos, se acaba China. Es decir, porque son sus dos grandes focos. Uno en alza, los países de la ASEAN, uno a la baja, Europa, pero bueno, esa es otra historia. Luego esto, quería enseñarlo porque es clave. El estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico también está dirigido contra China. Es decir, esta guerra de los norteamericanos y los israelíes también está dirigida contra China. De ahí que China haya estado haciendo muchas cosas, como veremos. Y vamos a pasar al siguiente. A lo que ha estado haciendo... Bueno, aquí tenemos a Trump. Vamos a hacer un pequeño interludio tal, diciendo lo siguiente. No, we had a great relationship. We're talking about some end details. I didn't like that he did an attack based on there's a very minor little thing with some drones that were released, and he ends up doing I saw that attack. I saw where that bomb went. Did you see what that? That was a vicious, that was too much. You can do too much also. But we've had a very effective relationship. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Clarísimo. Y yo estoy de acuerdo en la parte final. Es decir, cuando dice, sin Israel, o sea, sin Estados Unidos, Israel no existiría, ¿cierto? Y sin un presidente como yo, no habría pasado lo que había pasado, ni Netanyahu podría haber hecho lo que ha hecho. En eso tiene razón. En lo demás, yo creo que está edificando. Mi impresión, ¿eh? Quiero decir que aquí hay mucho de... Yo no digo que no haya tensiones, porque hay tensiones en todos los lados, entre aliados y demás, pero y que haya ciertos elementos diferenciadores en cuanto a la agenda política de uno y de otro. Ya los tocaremos. Pero yo creo que aquí están... los dos están conchavados. Todos sabemos que Netanyahu no ataca Beirut, de hecho ni atacó cualquier otra cosa, si no es con el permiso de Estados Unidos. Y estaban avisados los norteamericanos de que iba a atacar Beirut. Es decir, no, aquí hay mucho de que tengo que justificar ante la opinión pública de que no, a ver, que Netanyahu que se me ha ido de las manos, que es un desgraciado y tal, y que, hombre, no se puede hacer esto por unos pocos drones. A ver, bueno, hay que echarle la culpa a Netanyahu, igual que Netanyahu está diciendo que Trump ahora en pacto, el memorándum que ha firmado y tal, bueno, que no puede ser y que va a seguir haciendo lo que le dé la gana en el Líbano. Esto, por desgracia, sí que va a ser cierto. Es decir, que Netanyahu ya ha dicho, bueno, Netanyahu, Ben-Gvir, todos estos, es decir, Smotrich y tal, ya ha dicho que van a seguir haciendo el ministro de Defensa, que van a seguir haciendo lo que les dé la gana. ¿Y por qué? Porque Netanyahu sabe... Y de ahí la escenificación, es decir, Trump tiene que salir diciendo, no, pero Netanyahu, la culpa es tuya y tal. Y cuando Netanyahu haga lo que va a hacer, no sabemos cuándo lo va a hacer, pero lo va a hacer, es decir, cargarse el acercamiento, el memorándum o las negociaciones posteriores a la firma oficial del memorándum el próximo día 19, digamos, aunque ya se ha firmado electrónicamente, pero bueno. Pero bueno, es decir... Netanyahu se lo va a cargar, porque no puede llegar a las elecciones parlamentarias israelíes de octubre con esto. Con toda la oposición ahora mismo poniéndole verde, no, lo siguiente. Pero no le ponen verde por lo que está haciendo, le ponen verde porque está fracasando en lo que está haciendo. Luego, no puede permitir llegar así. Necesita
a Estados Unidos, además para hacer una guerra contra Irán. Luego se va a cargar lo a través del Líbano, va a hacer alguna barbaridad en el Líbano que va a obligar a los iraníes a responder y a que estas negociaciones de paz, o como las llamemos, no vayan a ningún lado, que se haya acosado aquí por misiles. Hasta fijaros lo que dice, os leo lo que dice en Bloomberg, nada sospechosa, es decir, sobre esta situación de Benjamín Netanyahu. Dice Bloomberg, leo: Benjamín Netanyahu apostó su futuro político a unas relaciones sólidas con Donald Trump. Sin embargo, esto se ha convertido ahora en una carga para él, ya que el presidente de Estados Unidos ha alcanzado un acuerdo con Irán a la que la mayoría de Israel se opone. Netanyahu se está preparando para las elecciones de este otoño, que esperaba ganar con la ayuda del hombre al que llama el mejor amigo, o sea, Trump, de Israel, que jamás ha tenido en la Casa Blanca. En cambio, Netanyahu tiene que lidiar con un acuerdo que dejará a Irán intacto, una perspectiva desagradable para los israelíes de todos los ámbitos. Esto ya ha afectado a las calificaciones. El apoyo a Netanyahu ha disminuido a medida que la guerra con Irán se ha prolongado e Israel solo ha logrado unos pocos de sus objetivos estratégicos. El apoyo de los israelíes a su primer ministro, socavado por su incapacidad para evitar un ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, ha vuelto a flaquear, ya que Trump ha vuelto a dejar claro que está liderando la campaña conjunta contra Irán. Las reprimendas sin censura en las conversaciones telefónicas solo han subrayado el estatus secundario de Netanyahu y de Israel en esta asociación. Es decir, yo creo que no es tanto, pero a cargo de esto, efectivamente, Trump ha perdido una guerra de manera descarada. Tiene que salvar la cara como sea. No sabe cómo salir de la guerra. Y para ello tiene que significar esto. Firmamos un acuerdo, que el acuerdo, aunque, a ver, ahora mismo es un memorándum, quiero decir, y no conocemos los detalles, ya sabéis, el diablo está en los detalles, pero veremos a ver los detalles. Pero bueno, en principio, por lo que sabemos, es absolutamente favorable a Irán. Es decir, es una manera de reconocer la derrota, diciendo, mira, nos damos casi todo y nosotros lo que queremos es salirnos de una guerra que no tiene posibilidades ninguna. Como he dicho muchas veces, que los señores del Pentágono, los generales del Pentágono han dicho, no, mire usted, militarmente esto no es viable. No le era al principio, menos viable lo es aún. No se puede bloquear el estrecho de Hormuz, no podemos tomar y mantener la isla de Har, no podemos invadir y mantener el puerto de Chabahar o el de Has, no podemos hacer nada, olvídese. Tiene que salirse de esta guerra como sea. Aquí en este juego lo que vamos a ver posiblemente es, yo me salgo, Netanyahu la va a liar en algún momento, no sabemos si es ahora, esta semana, a lo mejor probable que deje pasar esta semana y que deje que avance digamos, la negociación de los 60 días, pero antes de que acaben esos 60 días va a provocar la ruptura. Esto lo doy por descontado. Es decir, esto, vamos, seguro. Y la guerra va a continuar. Y ahí ya, al final, Trump podrá decir, yo hice todo lo que pude, Netanyahu me ha traicionado, me medio desentiendo. No se va a desentender del todo, pero me medio desentiendo. Veremos. Y aquí tenemos lo que nos cuenta Miley Taylor Greene, que no olvidemos, era republicana, congresista, a la que echaron por oponerse a Trump, una mujer, líder del MAGA, y dice lo siguiente. Miley Taylor Greene, dándose cuenta de que los estadounidenses gastaron 75.000 millones de dólares luchando contra Irán y luego otros 300.000 millones de dólares reconstruyendo Irán solo para reabrir el estrecho de Hormuz, que estaba abierto antes de comenzar la guerra. Buenísimo. So I'm reading today that in the U.S.-Iran proposed peace deal that is supposedly going to be signed later this week, this is after we've been told at least 38 to 40 times that there's going to be a peace deal, but supposedly there's one. There is an agreement that there will be $300 billion be given to Iran for reconstruction and investments for Iran. Now, I'm assuming this comes from the American taxpayer, and I want to tell you that's a bunch of bullshit.
This is a war that Americans did not support. As a matter of fact, we said no more foreign wars, and that's what we voted for in 2024. Well, Trump decided to bomb Iran and go to war against Iran on behalf of his good friend Bibi Netanyahu in Israel, and he's on record saying that he did this for Israel, while he claimed that it was to stop Iran from having a nuclear weapon. By the way, former DNI Tulsi Gabbard told Congress that Iran was nowhere close to having a nuclear weapon, and so did other nuclear regulatory agencies, said Iran was nowhere close to having a nuclear weapon, but Trump went ahead and bombed them anyway. Well, this cost Americans approximately $2 billion a day and depleted much of our weapons and ammunitions that we need for our country's defense. But let's add on to that. What else did it do? You know what it did? It drove the cost of gasoline that hurt the average American citizen, drove it to over $4.50 a gallon, drove diesel up close to $6 a gallon, and much higher prices if you live in states like California. So not only have Americans already paid the price at the pump, also including inflation went up. We've been paying $2 billion a day for Trump's war in Iran and Israel's war in Iran. And now we're getting told that we may have to pay an additional $300 billion to rebuild what Trump and Netanyahu decided to bomb. This is a bunch of bullshit. Bueno, más que dice farsa, creo que dice otra cosa. Mi inglés no es muy bueno, pero lo de sit a mí me huele a mierda. Pero bueno, más que farsa. Pero bueno, no, ya me puedo equivocar, ¿eh? Pero ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues exactamente, tiene toda la razón Tyler Green. Esto es una tomadura de pelo de las gordas. Es decir, hemos atacado a Irán para destruir Irán y el resultado es que hemos fortalecido Irán. Hemos atacado a Irán para abrir un estrecho de Hormuz que estaba abierto y el resultado ha sido que lo han cerrado y hemos tenido que negociar a la baja y acceder a todas las demandas iraníes para que el estrecho de Hormuz esté ahora mismo, vamos a ser generosos, semiabierto, porque no está abierto todavía, ¿eh? Ojo, veremos si se abre o no y cómo se abre. Y bueno, se va a abrir obviamente bajo el control de Irán y con una tasa que no le van a llamar peaje, le van a llamar tasa medioambiental, alguna cosa de estas, y ya está. Es decir, para que no haya problemas, pero va a ser lo mismo. Claro, esto es así. Es decir, esto tiene mucho digamos, de actuación, estas relaciones entre Trump y Netanyahu y estas escenificaciones de que se enfrentan y tal, no sé qué. No olvidemos que en última instancia Trump, como casi todos los congresistas, están financiados por el lobby judío. De hecho, leía ahí unas declaraciones de un periodista norteamericano que decía que ahora se va a ver en estos 65 días más o menos que quedan de negociaciones, vamos a ver a una presión del lobby sionista en Estados Unidos, no solo presión, sino actuación, como nunca jamás se ha visto. Es decir, que van a echar el resto. Y echar el resto significa, con la ayuda del Mossad, claro, significa que cualquier cosa es posible. Con lo cual yo este acuerdo lo tengo claro que es un acuerdo que está condenado al fracaso y que es una manera de, bueno, de que Trump justifique que lo ha intentado todo, pero que al final entre los israelíes y los iraníes lo han fastidiado y que no ha sido él. Pero bueno, a ver, Trump también, fijar esto, y quiero contaros una noticia que, bueno, no me extrañaría nada. Yo tengo una amiga a la que siempre le digo, a ver si la animo ya de una vez, mi amiga es psiquiatra, y siempre le digo, a ver, la geopolítica ya es insuficiente, la geoeconomía también. Con esto los análisis nos quedan cojos, ¿no? Por muy buenos análisis que hagamos, mira, hace falta inventar una nueva disciplina, la geopsiquiatría. Pues bien, esto los iraníes lo han captado, nos han oído y lo han aplicado. Fijaros en la siguiente noticia. Ojo, que es de tela marinera. Dice, aquí la vemos, y os leo.
Funcionarios iraníes dijeron a Drop Sky News que Teherán agregó 2 psicólogos de alto nivel a su equipo asesor de negociadores para analizar el estilo de comunicación del presidente Trump y ayudar a elaborar mensajes entregados a través de mediadores regionales. Según la versión iraní, los asesores desarrollaron un perfil psicológico de Trump a quien describieron y vieron cómo se mostraba su comportamiento errático y psicopático. O sea, los psicólogos ya dijeron, este es un psicópata. Y ajustaron su mensaje en consecuencias a este perfil psicológico de Trump. Un funcionario iraní afirmó que las respuestas de Trump mejoraron después de que se incorporaran sus recomendaciones, las de los psicólogos, describiendo el proceso de negociación como cada vez más clínico en su naturaleza. Los psicólogos se unieron al círculo asesor después de que comenzaran las conversaciones indirectas en Islamabad en abril, cuando Irán y Estados Unidos intercambiaron propuestas para un memorándum de entendimiento. Es decir, la diplomacia ha acabado, tal y como la entendíamos. Los diplomáticos es un oficio ya en desuso. Ahora es la psicología. Es decir, para hablar con Trump, para hablar con los psicópatas europeos, Macron, Steinmeier y demás, con Zelensky, el consumidor de polvos blancos, para psicólogos y psiquiatras, es lo que hace falta. Nada de negociadores convencionales. No, hombre, no. ¿Qué es esto de mandar al presidente de la Cámara de no sé qué, al diputado de no sé cuántos? No, hombre, no. Un equipo de psicólogos y de psiquiatras que vaya a hablar con esta gente en Occidente. Así que ya sabéis, según este medio, Drossit News, bueno, pues el éxito hasta ahora en las negociaciones se debe en gran parte a la incorporación de psicólogos en el equipo negociador que hicieron un perfil de Trump y le mandaron los mensajes a los que Trump era más receptivo para colarle lo que ellos querían. Psicólogos. Mira, no soy psiquiatra ni psicólogo, pero bueno, lo definen como psicópata. Posiblemente. A ver, la mayoría de los políticos que están al mando en Occidente son psicópatas. Esto ya lo digo de antemano. Y esto me lo dijo mi amiga. Es decir, dice, no, pues los que yo he visto, tal, enseguida se los veo. O sea, no, un profesional te lo cala rápido. Bueno, pues dicho esto, o sea, ya sabéis cuál ha sido la clave. Luego ahora veremos que ha habido también muchas cosas por debajo cuerda, pero quería enseñaros lo siguiente. A 2 señores aquí, tan majos ellos. Aquí el del gorrito y el que está sin gorrito. Bueno, pues ¿quiénes son estos 2 señores? Pues estos 2 señores son el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, que está en la ceremonia de apertura de la Embajada de Somalilandia en Jerusalén. Esta es la 8ª embajada que se abre en Jerusalén. La norteamericana, algunas más, de países así más bien cutres, y la de Somalilandia, que es un país actualmente solo reconocido por Israel. Y esto, con todos los fastos y tal, pues porque, como venimos diciendo, esto tiene las implicaciones de la guerra contra Irán o la guerra en Asia Occidental, tiene implicaciones que derivan por muchos lados y por muchos aspectos. Y que hay una reorganización tectónica, un movimiento tectónico, como si fuera tectónica de placas, pero muy rápido, en toda esa vasta región, incluido también buena parte de África. Y ahí estamos con el tema de Somalilandia. Los israelíes, al reconocer a Somalilandia como Estado independiente, lo que quieren es crear una base potente militar en Somalilandia, cosa que los líderes de Somalilandia ya han dicho que sí. Vamos al plano siguiente y os voy explicando. Porque esto hay que ver con el mapa, porque si no, no se llama un lío. Pues bien, este hermoso mapa, lo que tenemos aquí, explica muy bien lo que está pasando, por lo menos una parte. Aquí tenemos el lío en lo que vamos a ver primero. Yo voy diciendo, lo que pone aquí, bueno, sí, tal, llaman de aquí, pues, alianzas unitas secas. Por ejemplo, el verde oscuro. Esto es una reconfiguración actual que está desplazando a Israel y a Estados Unidos de la región, que como veis va más allá de Asia Occidental y que entra directamente en África, en la que hay 3 grandes pesos pesados.
que son fundamentales. Pakistán, los negociadores, los mediadores de este acuerdo, los grandes mediadores de este acuerdo, que no olvidemos que es la única potencia nuclear musulmana y que además tiene un acuerdo de defensa defensivo con Arabia Saudí. De hecho, allí tiene ahora mismo tropas y aviones militares los pakistaníes en Arabia Saudí, la base de Bin Salman. No, Bin Sultán, Bin Salman. Estoy fatal de la cabeza. Bien, Egipto, también país clave, no olvidemos, el país árabe con más población. Turquía, otro país clave, perteneciente a la OTAN. Bueno, pues estos 4, junto con Qatar, que ha sido también clave en la mediación. ¿Y por qué ha sido clave en la mediación Qatar? Junto con Pakistán. Porque fijaros dónde está Qatar, aquí, al lado de Bahrein y tal. ¿Y esto qué significa? Pues Qatar, que se ha unido a esta coalición, sabe que no se puede enfrentar a Irán, no solo por el tamaño y estas cosas, sino porque comparten el principal negocio de los cataríes junto con los iraníes, que es el gas. El mayor depósito de gas, yacimiento de gas del mundo, es el de Fars, y es compartido por Irán y por Qatar. Luego Qatar tiene que entenderse siempre bien con Irán, porque si no, como le ha pasado, le pegaron un zambombazo a Raf Latam, me parece que se llama, a la refinería y puerto y demás, y la dejaron hecha un desastre, y desde entonces la cosa se ha calmado y los cataríes están hablando con los iraníes. Si os fijáis, en los últimos rifirrafes que hemos visto en la región, no se ha visto afectado Qatar, se ha visto afectado fundamentalmente Kuwait, Bahrein y finalmente, no era la primera vez, pero sí Jordania, aliado absoluto de los británicos y los anglos y los norteamericanos en la región. Pero tampoco Arabia Saudita. Esto no es casualidad. Que los iraníes decidan atacar a unos otros no es casualidad. Vamos con la otra alianza. La alianza que podríamos llamar, yo lo llamo la alianza de los acuerdos de Abraham, o la alianza Abraham, o la coalición Abraham. Israel, clave. Emiratos Árabes Unidos, más que clave. Es el gran país árabe aliado de Israel. Y luego tenemos, fijaros aquí, que esto es importante, Etiopía, que necesita una salida al mar y no lo puede hacer a través de Eritrea, que está del lado de los saudíes, de los verdes oscuros, como gobierno de Sudán. Lo de Jordania y Siria yo no lo tengo tan claro, así que esto nos vamos a olvidar. Pero esto necesita una salida al mar. Los eritreos, enemigos acérrimos de los etíopes cristianos, eritreos musulmanes, sunitas, es decir, simplificando, que la cosa es más compleja, pero bueno. Lo pueden hacer por Djibouti, un sitio que está sobresaturado, y lo estaban haciendo fundamentalmente, lo quieren hacer fundamentalmente a través de Somalilandia. Si Somalilandia se convierte en un estado independiente, más o menos reconocido internacionalmente, esto facilita la salida por el puerto somalí de Berbera, la salida y la entrada del comercio con Etiopía, de Etiopía. De ahí que los etíopes estén por la labor de reconocer a Somalilandia, como ya lo han hecho los israelíes. Por eso veíamos ahí tan contento al señor del gordito. ¿A quién apoya Etiopía también? Y por lo tanto Emiratos Árabes Unidos, fundamental, Israel, a los rebeldes en Sudán, que están financiados por Emiratos Árabes Unidos, armados por Emiratos Árabes Unidos, fundamentalmente, y también recluta mercenarios para los rebeldes de la Fuerza de Reacción Rápida, en azul, así clarito. ¿A cambio de qué? Porque aquí no hay nada gratis, a cambio de oro. Porque en esta zona hay grandes yacimientos de oro, y esto ha hecho que Emiratos Árabes, con otros países a los que también les saca oro, y que se convierta en uno de los principales países exportadores de oro, cuando no tienen ni una propia, no tienen nada. Bueno, pues es que lo sacan de África, fundamentalmente. Y uno de los sitios claves es aquí. Esta coalición, bueno, también meten aquí a Punlandia, que es otro estado
en la práctica independiente, pero que no pide por el momento el reconocimiento internacional como Estado independiente de Somalia. Por supuesto, Somalia está apuntada del lado de los verdes oscuros, es decir, de Egipto, Arabia Saudí, Pakistán, Turquía. ¿Y quién más están del lado de los azules? Pues fijaros, Israel, por un lado, tiene Emiratos Árabes Unidos, pero, aquí lo ponen en verde, no es así, pero Chipre y Grecia. ¿Por qué? Porque en esta región, Chipre, Líbano, Israel, Gaza, aquí hay una gran cantidad de gas. Gas que está al lado de Europa, como vemos. Y por lo tanto, hay acuerdos entre Chipre ya firmados, Israel y también Grecia e Israel, porque ¿quién es el principal enemigo de Chipre? Y también en el reparto de gas, pero no solo en eso. No olvidemos, Chipre está dividido en dos partes. La parte greco-chipriota y la turco-chipriota, Turquía. ¿Y quién es el gran enemigo de Grecia, histórico? Y viceversa. Donde hay disputas permanentes por las islas del Egeo. Grecia. Luego Grecia le interesa que Israel controle y Chipre controlen la mayor parte del gas en esta región, que a través de Grecia entraría en Europa. Mientras que Irán le interesa apoyar obviamente a Hezbollah, al Líbano, en última instancia, puesto que el Líbano tiene una parte de ese gas, y a Gaza, que también tiene gas, y que se lo quiere quedar a Israel. Bueno, pues tendremos aquí, obviamente, Irak, lo ponen así, pero Irak es su gobierno, aunque está muy limitado, estaría fundamentalmente del lado de Irán, aunque el Kurdistán iraquí estaría del lado de los norteamericanos y de los israelíes, con matices, pero bueno, estaría de ese lado. Pero es que además tenemos aquí arriba Azerbaiyán. Azerbaiyán es un aliado histórico de Israel. De hecho, se le ha acusado a Azerbaiyán de que ha dejado que Israel hiciera ciertos ataques, ya no solo observara, sino ciertos ataques con drones desde su propio territorio. Y aquí, al lado de Pakistán, a la derecha, ¿qué vemos? La India. El último viaje importante a Israel que tuvo Israel fue ni más ni menos que Narendra Modi. Antes de que empezara la guerra, Narendra Modi, ¡pum!, se fue allí. ¿Por qué? Porque Narendra Modi, la India de Narendra Modi, es aliada de Israel. ¿Y por qué son aliados de Israel? Porque son antimusulmanes. No olvidemos que el partido de Narendra Modi, el Bharatiya Janata Party, es un partido hinduista, no indio, hinduista, que también es indio, pero hinduista. Es decir, que son nacionalistas hinduistas, xenófobos y que persiguen a los musulmanes. De hecho, de vez en cuando hacen programas contra los musulmanes y el gobierno se lava las manos. Luego, la India está interesada en que la coalición azul prospere. En muchos aspectos está metido en esa coalición azul, aunque tiene más margen de maniobra. Porque, bueno, necesita el petróleo de Irán, es la India en última instancia, y luego, claro, tenemos a la India con el eje de la resistencia, los Houthis, Hamas, Hezbollah, la parte siria de Irak, la parte de Irak que tenemos aquí, que es donde controlan los chiitas, donde la mayoría son chiitas, también hay sunitas, pero son minoría, sin incluir el Kurdistán iraquí. Y lo que decía antes, fijaros, ¿dónde se han cebado? Pues en Kuwait, en Bahrein, que todavía están metidos del lado, más o menos, de los israelíes, es decir, o por lo menos son más tibios. Ojo, porque ¿quién está detrás de esta alianza sunita que quiere reorganizar toda esta región? China y Rusia. Cuando digo que los chinos no están quietos, no están quietos. Otra cosa es que no se les vea, pues son discretos, pero son los que están detrás de la mediación de Pakistán, porque su principal socio comercial, principal vendedor de armas, entre otras muchas cosas, y principal financiador del Estado pakistaní es China. Luego China indirectamente ha estado en estas negociaciones detrás del telón de Pakistán. Negociaban los pakistaníes, pero los chinos daban el visto bueno y estaban detrás. Y esto se sabe, como mediadores. Y los rusos, con su relación ya clave con Irán, pues igual. Es decir, porque
una vez que se construya esta alianza sunita y se cree algún tipo de organización o de acuerdo de seguridad compartida, ahí van a terminar metiendo a Irán, a los chiitas. Esta es la jugada de los chinos y de los rusos. Emiratos Árabes, que se ve fuera, ya ha habido, por eso digo que algunas cosas nos vamos enterando. ¿Por qué no han atacado a los Emiratos en los últimos tiempos, siendo el objetivo clave y que inicialmente fue bastante bombardeado? Pues porque todo apunta a que los Emiratos Árabes, como los cataríes, han estado soltando dinero a los iraníes para que no les bombardeen. Adelantando, entre comillas, dinero del acuerdo que se ha firmado del memorándum para evitar que los iraníes los destrocen. Por eso no hemos visto ataques contra los Emiratos, que sería el objetivo número 1 que debía atacar Irán. Pues ahora se entiende. Les han estado soltando pasta. Varios miles de millones, según parece. O sea, nada, no cosas pequeñas. Luego tenemos el lío montado. Y bueno, el caso de Libia. Bueno, Libia es un descontrol porque hay dos gobiernos y tal. Hay una parte que es favorable a unos y una parte que es favorable a otros. Pero es que cómo se está reconfigurando toda una enorme región. Aunque aquí no lo pongan, los afganos ahora mismo son aliados de los rusos, con lo cual, aunque se llevan fatal con los pakistaníes, de hecho tienen guerras fronterizas. Las tuvieron el año pasado y la han tenido este año. De esto no se habla. Guerras que son muy peligrosas porque se pueden descontrolar. Igual que tuvimos una guerra el año pasado fronteriza entre la India y Pakistán. Esta es una región enorme, como estamos viendo, con el Cáucaso aquí ardiendo y con Oriente Medio que está como está. Bueno, pues quería mostraros esto para que veáis cómo se está reconfigurando la cosa. Y los movimientos y posicionamientos de unos y otros en función de sus intereses y cómo vamos a ver qué hace Emiratos Árabes Unidos porque cada vez está más aislado. Y, por supuesto, es decir, como decía antes, la guerra en el Líbano, contra el Líbano, va a seguir. Ya le he dicho Netanyahu, y no, nosotros vamos a seguir, nos da igual lo que diga Trump, nosotros vamos a seguir nuestra guerra en el Líbano, no nos vamos a retirar del sur del Líbano, y cuando quieran van a hacer ataques a Beirut, a donde les dé la gana, que rompan con los acuerdos. Esto, darlo por hecho. Es decir, y finalizo con este mapa, que me enrollo y me estoy enrollando seguramente más de la cuenta. Pero bueno, es que se visualizaba muy bien. Y digo, joder, vamos a poner este mapa que explica también muy bien estas cosas. Aquí tenemos Estados Unidos. Depende cómo pongamos la esfera, es decir, el globo terráqueo, pues depende cómo lo abramos. Podemos colocar a unos a otros en el centro o no. Pero esta es la visión norteamericana. Fijaros que Estados Unidos, como hemos hablado muchas veces, es una isla, entre comillas. Es decir, en la práctica, por eso no ha tenido nunca guerras. Desde una que creo que fue en 1812 contra los ingleses, no ha tenido nunca guerra en su territorio. O sea, la última guerra fue la guerra civil, la guerra de secesión del sur. Es muy difícil atacar a Estados Unidos, y por supuesto de manera convencional. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por eso a PTG se decía, no, esa gran operación que hemos hecho en Venezuela y tal. Lo que hablamos con el tema de los neorreaccionarios y los tecnócratas. Recordemos muy rápidamente, el abuelo de Elon Musk fue un tecnócrata. Esta gente lo que decía, y el mapa es casi idéntico a este, es tenemos que quedarnos con Canadá, lo que quiere Trump. No olvidemos que estos tecnócratas son los que están apuntalando al gobierno de Trump, y los que están detrás del gobierno de Trump, con Palantir y Peter Thiel y Alex Karp. Bueno, pues tenemos que quedarnos con Canadá, con Groenlandia, que nos vienen diciendo. México, por el momento, quedarnos con un país que tiene como 140 millones de habitantes, no, pero lo tenemos que controlar. América Central, bueno, vamos a ir primero por Cuba y luego por Nicaragua y nos quitamos dos enemigos. Ya lo hemos hecho con Venezuela. Venezuela es la clave por las reservas que tiene de petróleo, no solo de petróleo, bueno, pero fundamentalmente de petróleo. Ahora quieren cargarse a Colombia, la Colombia de Petro, y que gane el candidato este chiflado.
En Guayana tienen el petróleo del Esquivo, que perteneció a Venezuela, y Guayana ahora mismo es una neocolonia de Estados Unidos, ahí están operando todas sus empresas, incluso Ecuador también. Otros países, aquí ponen la Argentina, pero bueno, prácticamente casi todo el continente americano, de América del Sur, está cayendo, y América Central está cayendo en manos de gobiernos pro-Trump, pro-norteamericanos, en fin, como el caso de Milei. Pero fundamentalmente el control más o menos directo de todo esto que vemos aquí. Porque esto es clave, porque Canadá tiene petróleo y gas, también tienen mucha minería de todo tipo de condición. Lo mismo pasa con Groenlandia y lo mismo pasa con Venezuela. Y esto es clave ¿para qué? Para la guerra contra China. Ya sabéis que yo he cambiado la frase famosa de todos los caminos conducen a Roma. Eso ya está pasado de moda, eso es del Imperio Romano, no puede ser. Todos los caminos conducen a China. Y lo que hablábamos antes, es decir, si yo creo problemas en Oriente Medio, estoy creando problemas de suministro a los países ASEAN, que los tenemos aquí, en el otro lado, es decir, y en última instancia a China, que también, no olvidemos, necesita del petróleo del Golfo Persio, aunque ellos tienen más capacidades o más versatilidad, ¿no?, para conseguir recursos petrolíferos y gasísticos, etcétera, de otros lados. Además pueden tirar del carbón de forma masiva, en última circunstancia, ¿no?, si es absolutamente necesario. Pero fijaros, lo que decíamos antes, vasallos por un lado de los norteamericanos, los europeos, guerra con Ucrania contra los rusos. Gran suministrador y la gran potencia gasística, petrolífera, de todo. Por cierto, que aprovechando el cierre del estrecho de Hormuz, Estados Unidos ha hecho ganancias rápidas porque ha sido el gran exportador mundial, incluso superando a los rusos y a los saudíes el último mes. Porque se han puesto a exportar como locos, claro. Aunque claro, contando con que van a tener el petróleo de Venezuela más que muchísimo tiempo y que van a poder explotarlo con tranquilidad. Por otro lado, vemos las famosas cinturón de islas. Los norteamericanos llaman defensivas, en fin, a cualquier cosa lo llaman defensivo. Ofensivas de Estados Unidos contra China y contra Rusia, fundamentalmente contra China. Aquí tenemos Japón, Corea del Sur, y todo esto enlaza con Taiwán, bueno, dentro de Japón, con toda la cadena de islas japonesas, Ryukyu, donde está Okinawa, que enlazan prácticamente con Taiwán, y Taiwán también con una serie de islas pequeñas, con Filipinas, aliado, clave, y luego ya con Indonesia, que está ahí, y con Singapur, que también es un aliado de Estados Unidos, igual que Tailandia. Luego, ojo, el cinturón que tiene constreñido a China y que además controla el estrecho de Malaca, que es la clave para China. Y no solo el de Malaca, sino otros secundarios como el de Lombok, etc. De ahí la importancia también de Indonesia. El segundo cinturón de islas, como vemos aquí, que pasa fundamentalmente, que tiene como centro clave la isla de Guam. Aquí estamos viendo quién encorseta a quién. Luego resulta que los chinos y los rusos son los que están, digamos, constriñendo a Estados Unidos, cuando es todo lo contrario. Pero vamos, y este mapa lo muestra de manera muy evidente, aprovechándose de que Estados Unidos es una isla y de que es la gran potencia naval o aeronaval del mundo, todavía con diferencia. Aunque los chinos tengan más barcos, pero sus capacidades aeronavales de proyección de fuerza no son por el momento comparables con ninguno. Esto lo están aprovechando y tienen que quedarse con los recursos de América en su totalidad, justamente para provocar desastres. Es decir, si ellos se garantizan el petróleo de Canadá, de Venezuela, pueden permitir destruir esta región, caotizarla, porque una de las cosas que hacen muy bien los norteamericanos, de las pocas cosas que ya les está permitido,
es caotizar. Ellos ya no pueden derrotar a Irán, como se acaba de ver, pero sí pueden montar un caos en la región de narices. Ellos igualmente no pueden enfrentarse ya militarmente directamente contra los chinos porque perderían, pero sí pueden generarle problemas en su entorno. En esto están, y para eso necesitan el control de los recursos energéticos y de los minerales estratégicos de toda América y de algún sitio más, de Australia, aliado, o de Nueva Zelanda, aliado de Estados Unidos. Australia es muy importante porque es un que tiene recursos mineros, de manera brutal. Es decir, es igual que pasa con Canadá. Bueno, pues con todo eso, con el control de todo eso, sí están enfrentándose en mayor o menor medida y sí pueden enfrentarse contra los chinos de manera indirecta. Y ahí sí que les pueden cortacircuitar desde el punto de vista comercial, pero indirectamente. Es decir, destrozando a los países de ASEAN, enfrentándolos unos contra otros, y a los europeos enfrentándolos contra Rusia. Por eso quieren guerras y más guerras y más guerras. Les favorece. La caotización les favorece a Estados Unidos. Y además chupan, extraen, vampirizan recursos de Europa. Como se ha visto con la guerra de Ucrania. En fin, quería enseñaros esto porque se ve muy bien. Vamos a ver. Yo ya lo digo de antemano. Es decir, en el caso de Oriente Medio, la guerra va a continuar. Todo esto tiene mucho de paripé. Y bueno, es una manera de que Trump tenga un tiempo, ya veremos cuánto, de tranquilidad, se rearme. Recordemos que tienen gravísimos problemas de municiones y no solo de municiones. Y pues lo más probable es que esto, vamos, casi seguro, antes de que terminen los 60 días de negociaciones, el señor Netanyahu hará saltar nuevamente por los aires la región y veremos qué pasa. Los iraníes responderán y veremos cómo funciona esto. Y como veis, los europeos escalando con los rusos, a ver si hay suerte, y en este veranito también, pues nos vamos directamente a una guerra contra Rusia ya, no solo a través del proxy de Ucrania, sino directamente, ¿no? Y por otro lado, tenemos a los norteamericanos rearmando a los japoneses y haciendo que los japoneses quieran incluso ser potencia nuclear para enfrentarlos directamente junto con Corea del Sur y otros, taiwaneses, etcétera, contra China. Es un peón sacrificable. Pues en esto estamos. Y no sé si me ha pasado, Santiago, pues siempre yo aquí me pongo a hablar y haga, que sea lo que Dios quiera. Ya, mira, dice que hoy me pone esto Santiago. A ver, Trump le da un apretón de manos firme y masculino a la esposa de Macron. ¿Qué sabrá Trump? A ver. Le da 2 besos, pero ¡ay! ¡Oh! ¡Qué fortaleza, qué fuerza! No la suelta, ¿eh? No la suelta. ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá Trump de Brigitte? Y fijaros que ha estado más tiempo. Mira, Macron como que sobra. Es decir, Macron está ahí con cara tonto y una sonrisa forzada diciendo jaja. Cuando sabe perfectamente Trump que quien manda es Brigitte. Por eso hace 2 besos simbólicos y a quien aprieta la mano de verdad es a Brigitte, que es la presidenta de Francia. No Macron, ya vimos el tortazo que le pegó a Macron. Y de hecho le está diciendo a Macron, mira Macron, mejor que te vayas, porque aquí con la que tengo que hablar es con Brigitte, no contigo, que no eres un pintamonas. Ese apretón, y cómo aguanta, y cómo resiste Brigitte, qué fuerza tiene. Tiene una fuerza como si fuera un hombre. Subrayo, como si fuera, en fin. ¿Qué fuerza tiene Brigitte? En fin, hablaremos de esto porque esto tiene mucha enjundia. Efectivamente, cómo le agita la mano a la Macrona, efectivamente. Es que, a ver, aquí, ese pulso que hace Trump, ese medir las fuerzas de sus rivales y demás, esto pues lo hace con quien tiene que hacerlo, con la presidenta de Francia, no con el cónyuge de la presidenta de Francia, que es Brigitte, es decir, como todos sabemos, no Macron, que es un tipo que es un pelele. Pues sí, no, estas reuniones van a traer muy bueno, va a ver cómo se despide luego. En fin, os dejo, no sin recordaros lo siguiente. Likes por todos los lados, que la cosa está muy mal. Además, compartir, tal, ya sabéis, fundamentalmente
con enemigos, también con amigos, pero con enemigos porque se enfadan, se cabrean y tal, no sé qué, y empiezan a poner cosas por un lado y por otro, y esto cuenta. Aquí la cuestión es que la gente escriba cosas, comparta y tal, y aunque sea para ponernos verdes, porque eso también cuenta. Aquí eso el algoritmo no hace mucho caso. Dice, bueno, este tiene muchas visualizaciones, muchos likes, muchos comentarios y tal, aunque todos le pongan verde, pero oye, tiene muchos. Pues ya está. Esto es que la gente le ve. ¿Qué es lo que le interesa en última instancia al algoritmo? Así que, por favor, ya sabéis. Y mañana, bueno, muchas gracias, como siempre se me olvida, soy un desastre. A Beatriz Pulido, que es la que está al tanto de todo y que va gestionando junto con Santiago estas desastrosas intervenciones que tengo yo los martes, es decir, caóticas. Y nos vemos ya mismo, mañana con Ezequiel, ahí, mano a mano. Nos vemos. Venga, que me voy, que soy un pesado. Hasta luego, hasta mañana, ya. Nos vemos ya.